Buen día, iglesia, y bienvenidos a la Iglesia Bautista. La Biblia dice, hoy es un día que se llama el Domingo de los Ramos. Algunas personas dicen Día de los Ramos, algunos Domingo de los Ramos, pero cualquier que sea el caso, entonces es un domingo antes del domingo donde celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tal vez algunas personas no saben por qué el domingo antes tiene este título, el Domingo de los Ramos. Bueno, la razón es porque hay una historia en la Biblia donde Jesús está entrando en Jerusalén y las personas están poniendo ramos en el camino para que Jesús, encima de su burro, puede caminar encima de los ramos. Yo voy a leer la historia y vamos a hablar un poquito y después yo voy a leer la historia de nuevo, pero de una perspectiva diferente. Hay que entender, en la Biblia hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 evangelios contienen la historia de Jesús, Dios en forma humana. Y cada autor está escribiendo desde una perspectiva un poquito diferente. Entonces, y la verdad es, no todos los evangelios contienen las mismas historias. Algunos contienen algunas historias y otros no. Pero siempre hay una razón. No es porque hay contradicciones en la Biblia, es porque cada autor está mostrando la vida de Jesús desde una perspectiva diferente. Sin embargo, de vez en cuando hay una historia tan importante, tan impactante, que los 4 evangelios todos contienen la misma historia. Y así es el caso con la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y cuando leemos, hay que entender, ya estamos pocos días antes de la crucifixión de Jesús. Entonces, en verdad, estamos solo 4, tal vez 5 días antes de la crucifixión. Y Jesús es Dios en forma humana. Entonces Jesús sabe exactamente lo que está esperando en Jerusalén. Pero todavía Él toma la decisión de ir. Y hay una razón que Dios hace todas las cosas. Pero vamos a leer la historia y vamos a comenzar en el libro de Juan. Y esta historia se encuentra en el capítulo 12 y vamos a comenzar en el versículo 12. Y como dije, cada evangelio contiene algunos aspectos que los otros no. Entonces es la razón que quiero leer la historia de 2 libros para ver todo lo que está sucediendo. Entonces Juan capítulo 12, comenzando en el versículo 12. La Biblia dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Marca esta frase, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos.
por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Entonces aquí podemos ver Jesús entrando en Jerusalén, y muchas Biblias ponen un título acá que dice la entrada triunfal de Jesús. Entonces fue una entrada triunfal. Bueno, el título es de un autor humano que no es parte de la palabra de Dios. Algunas personas dicen que es una entrada triunfal, pero a la vez es una entrada que está llevando a Jesús a la cruz, donde va a sufrir y pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, sí, en ese sentido, sí, es una entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero acá en Juan podemos ver la gente poniendo palmeras, cosas así, preparando el camino de Jesús para entrar a la ciudad. Y es interesante, ellos están gritando diferentes cosas, y una de las cosas que están gritando es: el Rey de Israel. ¿Por qué noto esta frase? Bueno, es porque por el momento la gente está gritando: el Rey de Israel. Pero pocos días después van a gritar también: crucifícale. Entonces, ¿por qué hay un cambio tan drástico? Bueno, antes de contestar esta pregunta, quiero leer la misma historia desde la perspectiva del doctor Lucas. Y yo digo doctor porque Lucas era doctor. Es la razón que Lucas contiene más de los detalles acerca de Jesús el hombre. Pero vamos a leer en Lucas capítulo 19 y vamos a comenzar en el versículo 28 y vamos a leer varios versículos. Y Lucas nos da otro detalle que para mí es algo muy impactante. Entonces, Lucas 19, comenzando en el versículo 28. La Biblia dice: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, mira lo que dice acá. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. A ellos no les gusta el hecho que la gente está glorificando a Jesús, declarando que Él es el Rey de los judíos, el Rey de Israel, cosas así. Y obviamente los fariseos eran la secta más religiosa de todas las personas en Israel. Ellos controlan todo acerca del templo, cosas así. Y fue una gran molestia para ellos que Jesús ya está recibiendo la gloria.
Entonces ellos dijeron que, oye, maestro, reprende a tus discípulos. Pero hay otra razón que están hablando así y es lo que vamos a hablar en algunos minutos. Pero primero quiero terminar leyendo lo que tenemos acá. Entonces, volviendo a 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ahora, tenemos la historia de Jesús entrando a Jerusalén, pocos días antes de la crucifixión. Y para entender aún mejor lo que está sucediendo acá, quiero compartir con ustedes algunos detalles. Primero tenemos que entender, todo lo que Dios hace con una razón. Dios nunca hace algo al azar. En el momento de Jesús entrando a Jerusalén es el momento preciso de lo que Dios quiere. Dios ha puesto todo en su lugar, preparando la muerte del Mesías. La Biblia nos dice que desde la fundación del mundo, Jesús ya había sido crucificado. Entonces, no fue algo al azar. No es como Jesús llegando para predicar cosas así y de repente Él está en líos y Él ya es crucificado. No. Todo fue planificado. Todo bajo la vista y el control de Dios Todopoderoso. Dios envió a Jesús a este mundo en un momento preciso, con diferentes personas precisas, con los líderes así, preparando el camino a la cruz. Y como dije, ya estamos solo pocos días, tal vez 3, 4 días antes de la crucifixión. Y cuando digo que Dios no hace nada al azar, que Dios hace todo en una manera precisa, Dios escogió este momento, más bien estos años para el nacimiento de Jesús y cuando Jesús llegó a más o menos 30 años de edad, Él comenzó su ministerio público, donde escogió sus discípulos, fue bautizado por Juan el Bautista, y pasó más de 3 años, más o menos 3.5 años, preparando sus discípulos con la idea que después de la muerte y resurrección de Jesús, que 40 días después iba a subir al cielo dejando sus discípulos con el Espíritu Santo, con la idea que los discípulos van a seguir con la obra. Y al final es lo que sucedió. Entonces Dios escogió un momento preciso para cumplir con todas estas cosas. Pero lo que tenemos que entender en la historia es que hay más en juego que lo que vemos acá en la Escritura. Hay que entender un poquito de la historia. Hace 2000 años, durante los días de Jesús, Israel fue bajo la autoridad de Roma. En verdad, es la razón que los fariseos tuvieron que entregar a Jesús a Pilato. Porque los judíos no tenían autoridad de matar un criminal. Fue solamente bajo la vista de Roma que alguien puede recibir el castigo máximo de la muerte. Y los líderes religiosos, los fariseos, ellos querían matar a Jesús. En otras partes de la Escritura, en los otros evangelios, podemos ver los fariseos hablando entre sí, diciendo que ya tenemos que matar a este hombre. Entonces, pero no tenían la autoridad.
Todo era bajo la ley de Roma. Y además, los judíos ya están diciendo, he aquí Jesús, el rey de los judíos, el rey de Israel. Y yo creo personalmente que en versículo 39, cuando los fariseos dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, yo creo que es la razón. Ellos tenían temor que los romanos iban a escuchar lo que está sucediendo, porque el único rey bajo la ley de Roma es César, nadie más. Y de repente aquí está la nación de Israel proclamando, he aquí el rey de Israel. Entonces los fariseos tenían temor que los romanos iban a atacar y matar a muchas de las personas, porque el pueblo ya estaba escogiendo un rey nuevo. Y para ser honesto, desde el comienzo, es lo que la nación de Israel esperaba. Cuando estudiamos en el Antiguo Testamento, nosotros como creyentes, podemos ver claramente, por ejemplo, a través de Isaías 53 y otros capítulos, podemos ver claramente que el propósito de Jesús fue morir en la cruz y resucitar. Pero la nación de Israel ya estaba bajo la autoridad de Roma y antes bajo otros poderes mundiales, los babilonios, los asirios y otros poderes mundiales. Ellos estaban cansados de vivir bajo la autoridad de otra nación. Ellos querían la libertad. Entonces, muchas de las personas en Israel, ellos no estaban esperando un salvador de los pecados. Ellos estaban esperando un salvador político. Ellos estaban esperando un rey que iba a hacer una revolución contra los romanos para dar libertad a la nación de Israel políticamente. Pero Jesús tenía otro propósito. Desde el comienzo Jesús había dicho, yo he venido para ofrecer mi vida como el sacrificio de los pecados, para salvar no solamente la nación de Israel, pero también todos en el mundo que están dispuestos a recibir su regalo gratis. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a la nación de Israel, pero al mundo. Entonces, Jesús estaba cumpliendo con otro propósito, pero la nación de Israel, todo el tiempo ellos estaban pensando que, Jesús, Él hace los milagros, Él habla con tanta autoridad, seguramente Él va a guiarnos contra los romanos. Y en verdad es la razón que todo el mundo en este momento está proclamando, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos están pensando en sus mentes, ya ha llegado el momento cuando Jesús va a guiarnos contra los romanos, vamos a ganar la libertad. Entonces ya nadie más va a estar encima de nosotros como la autoridad. Entonces, básicamente, para resumir todo, la nación de Israel, ellos estaban buscando un rey político. Pero Jesús, su propósito fue ser el rey para ofrecer su vida en sacrificio, para pagar el precio de los pecados. Es la razón que por el momento podemos ver todo el mundo proclamando que qué bien, ya viene Jesús, ya es el momento. Y algunos días después ellos van a decir, crucifícale. Él no es lo que pensábamos. Él no está aquí para darnos la libertad política. Entonces, es la razón que
tenemos esta historia. Jesús está preparando su camino a Jerusalén, no para ofrecer la libertad política, sino para ofrecer la libertad contra los pecados. Y ¿no es interesante que cuando los fariseos dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Sabe? Como estamos entrando en la Semana Santa, ¿cómo debemos responder al sacrificio de Jesús? La semana pasada hablamos acerca de la bondad de Dios y cómo debemos responder a la bondad de Dios. Y la pregunta hoy es muy semejante. ¿Cómo debemos responder al sacrificio de Jesús? Pero obviamente, para comenzar, debemos responder diciendo que yo recibo su regalo gratis de la salvación. Debemos responder reconociendo que somos pecadores, que Jesús es Dios en forma humana, que pagó el precio, derramó su sangre para ofrecernos el perdón y 3 días después se levantó de entre los muertos mostrando su poder sobre la muerte. Pero para nosotros que ya somos creyentes, como estamos entrando en la Semana Santa, cuando al final, el próximo domingo, vamos a celebrar la resurrección, ¿cómo debemos responder? Bueno, Jesús nos da la respuesta. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, ¿quién va a glorificar a Dios? ¿Las piedras o nosotros? Es una pregunta grande. Hay otra pregunta. ¿Qué significa glorificar a Dios? Bueno, normalmente pensamos en cantar las canciones, levantar las manos, cosas así, y sin duda es una forma de glorificar a Dios. Pero es lo que hacemos los domingos en la mañana. ¿Qué hacemos durante la semana? ¿Qué hacemos para glorificar a Dios durante la semana? Bueno, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar con los demás. ¿Ustedes recuerdan los primeros 2 grandes mandamientos? Amar al Señor, y el segundo es semejante, amar a los vecinos. ¿Quiénes son los vecinos? Hablando bíblicamente, cualquier persona en nuestro alrededor son nuestros vecinos. Entonces debemos amar. Glorificamos a Dios a través de cumplir con estos 2 mandamientos. Amar al Señor y amar a los demás. Obviamente, hoy ha sido una enseñanza un poquito diferente, pero quiero terminar con una cosa más. Al final de los versículos que acabamos de leer, en el versículo 41, hay algo bien extraño. Porque Jesús está entrando en Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús, la gente está glorificando a Dios. ¿Y qué sucede? Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Solo hay 2 momentos en la palabra de Dios que vemos a Jesús llorando. La primera vez fue cuando Lázaro murió. Y obviamente podemos entender por qué Jesús lloró con Lázaro. Pero, ¿por qué ahora? Es un momento de gozo.
Es un momento de alegría, es un momento de felicidad. Todo el mundo está proclamando, bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor. Ya viene el Rey de Israel. Entonces, ¿por qué Jesús ya está llorando? Bueno, hay una buena razón. Y es algo aplicable a nosotros hoy en día. Jesús lloró porque la ciudad de Jerusalén iba a rechazarlo como Salvador. Como dije, ellos estaban buscando un Salvador político. Y Jesús, Él quería ofrecer el perdón por los pecados. Entonces, sabiendo que Jerusalén iba a rechazarlo, lloró sobre la ciudad. Mira, hay personas que hoy en día que todavía no han escuchado el mensaje de la cruz. Tal vez han escuchado algo acerca de la cruz, tal vez han escuchado algo acerca de Jesús, pero hay muchas personas que no han escuchado verdaderamente la historia de Jesús. Que Él nació de una virgen, vivió una vida perfecta, ofreció su vida en la cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y resucitó de entre los muertos mostrando su poder sobre la muerte. Hay muchas personas que todavía no han escuchado este mensaje y Jesús no solamente estaba llorando sobre Jerusalén, pero yo creo que Él estaba llorando sobre las personas que todavía no han escuchado el mensaje. Él estaba llorando debido a las personas que iban a rechazar su mensaje, no solamente en Jerusalén, pero en 2000 años en el futuro, en el año 2021. Y nosotros como creyentes tenemos una gran responsabilidad de compartir el mensaje de la salvación con los demás. Ya estamos entrando en la Semana Santa. No hay otro momento mejor que esta semana de compartir el amor de Dios con los demás. Yo quiero ofrecer un gran desafío. Yo sé que estamos en cuarentena, pero todavía a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de otros métodos, a través de llamar, a través de enviar textos, podemos compartir el amor de Dios con los demás. Entonces quiero ofrecer este desafío. Esta semana quiero desafiar a cada persona de hablar por lo menos con una persona acerca de la salvación. Es un gran desafío, pero yo creo que es algo que podemos hacer. Y así podemos glorificar a Dios en vez de las piedras. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao.